Hoy vamos a ver de torca y aceleración angular de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 8. Fuerza normal, coeficiente de fricción y torque en un esmeril. Se usa un esmeril con un disco de 15 centímetros de diámetro y 5 kilogramos de masa para afilar una pieza metálica. El disco está girando con una velocidad angular de 800 revoluciones por minuto cuando se presiona la pieza metálica contra el borde del disco con una fuerza normal de 60 Newton. Si la piedra se detiene en 5 segundos, calcular el coeficiente de fricción cinética entre la pieza metálica y el disco del esmeril. Bien, tenemos acá este esmeril que tiene dos discos, pero en este caso nos dan el dato solamente de este, entonces vamos a suponer que acá no hay nada. Este esmeril gira y vamos a afilar esta pieza metálica que se ve acá. El disco está girando, le aplicamos esta pieza metálica para afilarla, para ello le hacemos una fuerza de 60 Newton contra el disco para afilarla, y como el motor está parado se va a ir frenando. Si el motor estuviera encendido seguiría girando a pesar de que le hagamos fuerza. Entonces repasamos, tenemos este esmeril que es una piedra que se usa para afilar cosas metálicas. Le apoyamos a esta pieza con una fuerza contra el esmeril de 60 Newton, por eso dice fuerza normal porque es perpendicular al punto de que hace contacto en el disco, y el esmeril empieza a frenarse hasta que al cabo de 5 segundos se paró. A partir de ahí tenemos que calcular cuál es el coeficiente de fricción entre la pieza metálica y el esmeril. Como siempre, vamos a elegir el sentido de rotación positivo en el sentido en que estaba girando el esmeril antes de aplicarle la fuerza. Lo que vamos a hacer ahora es anotar los datos. Nos dicen que la masa del esmeril es de 5 kilogramos. Esto es la masa de este disco que está girando, no del esmeril completo. El diámetro del disco del esmeril es de 15 centímetros. La fuerza que se aplica perpendicular al disco es de 60 Newton. La velocidad angular del disco es de 800 revoluciones por minuto. El tiempo en que el disco se frena es de 5 segundos. Estos son los datos y la incógnita es cuál es el coeficiente de fricción cinética. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir la velocidad angular que está en revoluciones por minuto a radianes por segundo para trabajar en el sistema internacional de unidades de medida. La velocidad angular son 800 revoluciones por minuto. Sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces minuto se simplifica con minuto y tenemos revoluciones por segundo. Vamos a pasar revoluciones a radianes y sabemos que una revolución son 2pi radianes. Entonces revolución se simplifica con revolución. Hacemos esta cuenta, 800 por 2pi dividido 60, y nos queda que la velocidad angular inicial es de 83,8 radianes por segundo. Bueno, ahora que tenemos todo en las unidades de medida del sistema internacional, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación del análogo rotacional de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de torcas que actúan sobre el disco es igual al momento de inercia del disco por la aceleración angular del disco. Para aplicar esta ecuación vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre del disco, y tenemos al disco, vamos a poner el eje X e Y como se muestra. Este es el disco que está girando, que es este de acá. Entonces, se mueve a 800 revoluciones por minuto, sobre él actúa su peso. Como reacciona al peso del disco, el eje le hace una fuerza normal, pero como tenemos esta torca que genera la fuerza que le aplicamos con la mano, esa normal se desvía de la vertical, una cantidad que hemos calculado y aprendido a calcular en el ejercicio anterior. ¿Qué dirección y qué magnitud obtiene la fuerza normal cuando sobre un cuerpo rotatorio actúa una torca? Tenemos que además se aplica esta fuerza, que es la que le hacemos para afilar esta pieza metálica, y debido a la fuerza que aprieta esta pieza metálica contra el disco, aparece una fuerza de fricción que se opone a la rotación del cuerpo. Como siempre, la fuerza de fricción está en el sentido opuesto al del movimiento. Si analizamos, el peso, como pasa por el eje de rotación, no genera torca. La fuerza normal, la línea de acción de la fuerza normal, también pasa por el eje de rotación y no genera torca. Esta fuerza F que le aplicamos para afilar
esta pieza metálica también pasa por el eje de rotación, entonces tampoco genera torca. Y esta fuerza de fricción está actuando a una distancia r del eje de rotación y es la que genera la torca. Que lo que va a hacer es que se frene, va a producir una aceleración negativa o desaceleración constante, haciendo que el disco se frene. De modo que la ecuación que vimos recién va a quedar menos la fuerza de fricción por el brazo de palanca, menos porque la torca que genera está en el sentido contrario al sentido de rotación que elegimos como positivo, que es el horario. Es decir, este disco está girando en sentido horario, esta torca lo que hace es que gire en el sentido antihorario. La ecuación nos queda menos la fuerza de fricción cinética por el brazo de palanca igual al momento de inercia del disco por la aceleración angular. El brazo de palanca es la distancia perpendicular al eje de acción de la fuerza. Entonces, en este caso va a ser la magnitud del vector posición, que es el radio. El vector posición es el vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. En este caso, como es perpendicular, la magnitud del vector posición es el brazo de palanca. Entonces nos queda menos la fuerza de fricción cinética por el radio por el seno del ángulo φ igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, el momento de inercia de un cilindro no lo conocemos, es decir, el de la piedra, que es un cilindro, pero en el video de teoría vimos que el momento de inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Lo que vamos a hacer es reemplazar donde está el momento de inercia todo esto, y donde está la fuerza de fricción vamos a poner su definición, que es el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Nos queda menos el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, que es la fuerza de fricción, por R por el seno de 90 grados, que esto es el brazo de palanca, igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Acá el radio se simplifica con el radio al cuadrado y nuestra incógnita es el coeficiente de fricción cinética. El seno de 90 grados es 1, así que no lo vamos a escribir más. Vamos a pasar a la fuerza normal a este lado de la igualdad dividiendo y nos queda que menos el coeficiente de fricción cinética es igual a la masa del disco por el radio del disco por la aceleración angular dividido 2 veces la fuerza normal, que es la fuerza F de 60 newton. No conocemos la aceleración angular, así que simplemente la vamos a calcular con la formulita de aceleración media que vimos en la video de teoría, que nos dice que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido el intervalo de tiempo. Bien, acuérdense que este subíndice z nos indica que la aceleración angular es un vector que está en dirección del eje z. Es decir, si acá está el eje x, acá está el eje y, el eje z es el eje por el que gira el cilindro y estaría saliendo hacia nuestros ojos. Bien, ahora simplemente reemplazamos. Donde tenemos la velocidad angular final ponemos 0 radianes por segundo. Donde tenemos la velocidad angular inicial ponemos 83,8 radianes por segundo. Y donde tenemos el delta t ponemos 5 segundos. Y nos queda que la aceleración angular es igual a 0 radianes por segundo menos 83,8 radianes por segundo dividido 5 segundos. Hacemos esta cuenta y nos da que la aceleración angular es igual a menos 16,76 radianes por segundo al cuadrado. Nos da negativo porque la aceleración lo que hace es no que gire más rápido, sino que se frene. Entonces es negativa, es desaceleración. Ya tenemos todos los datos y lo que hacemos en la ecuación que obtuvimos acá, que es esta, vamos a reemplazar donde está la masa del disco, ponemos 5 kilogramos, donde está el radio del disco vamos a poner 0,15 metros dividido 2, donde está la aceleración angular vamos a poner menos 16,76 radianes por segundo al cuadrado, y donde está la fuerza normal vamos a poner los 60 newton de la fuerza F. Nos queda que el coeficiente de fricción cinética es igual a menos 5 kilogramos por 0,075 metros por menos 16,76 radianes por segundo al cuadrado dividido 2 por 60 newton. Hacemos esta cuenta y nos da que el coeficiente de fricción cinética es de 0,05. Bien, el coeficiente de fricción no tiene unidades y es un valor bastante chico, fíjense. Hubiera esperado que fuera de 0,2 o 0,3. Entonces, resumiendo, tenemos este esmeril, que es un disco giratorio,
que se usa para afilar piezas metálicas. Tenemos el esmeril girando a 800 revoluciones por minuto. Le aplicamos a esta pieza metálica una fuerza contra el esmeril de 60 Newton y el esmeril empieza a frenarse. Para ello tenemos apagado el esmeril, si no seguiría girando. Es decir, está girando a 800 revoluciones por minuto sin el motor encendido. Le aplicamos una fuerza a esta pieza metálica de 60 Newton contra el esmeril y el esmeril se frena en 5 segundos. Lo que teníamos que calcular era el coeficiente de fricción cinética y para ello usamos el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Para aplicar esta ecuación hicimos el diagrama de cuerpo libre y a partir de ahí deducimos que lo único que genera torca es la fuerza de fricción. La calculamos y a partir de ahí despejamos el coeficiente de fricción cinética. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.